Ahora sí, buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios que estamos nuevamente en su casa con el propósito de ser edificados a través de la palabra, y hoy nos toca iniciar un nuevo capítulo, pero quisiera poner este tiempo en las manos de Dios para que sea su Espíritu el quien nos redarguya, el quien hable a nuestras vidas y podamos comprender su palabra. Puestos de pie, hermanos, por favor. Padre Santo, te damos gracias en esta hermosa mañana por el privilegio que tenemos, Señor, de estar reunidos en tu nombre, con el propósito, Señor, de estudiar tu palabra. Pedimos la intervención de tu Espíritu para que sea tu Espíritu Santo el quien nos guíe, el quien nos oriente, el quien hable a nuestras vidas, Señor, para poder seguir agradándote con nuestras vidas. Dios, te suplico que seas tú quien hable a tu iglesia, Señor, que hable a cada uno de nosotros a través de tu bendita palabra. Por Cristo Jesús te doy gracias, Señor, y te lo suplico. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Les prometo que va a ser una exposición muy corta. Durante la semana estuvimos trabajando y nos agarró la lluvia, nos enfermó de la garganta, pero gracias a Dios estamos bien y estamos dispuestos a estudiar la palabra de Dios. Entramos en la segunda etapa de este hermoso libro o de esta hermosa carta que Pablo escribe a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, y es curioso ver cómo el apóstol Pablo divide casi todas sus cartas en dos partes. La primera parte es teología, es doctrina, y la segunda parte de la carta ya es práctica, ya es cómo nosotros vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido, la doctrina que hemos aprendido. Y esto es maravilloso, hermanos, porque no nada más nos quedamos con la teoría. Quisiera recapitular un poquito lo que hemos avanzado en el estudio de esta carta de Efesios, y en el capítulo 1 de Efesios solamente les voy a leer. Esta es la introducción. Les voy a mencionar las bendiciones de parte del Padre. En el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. En el verso 4, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. En el verso 5 también encontramos que nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Nos hizo aceptos en Él, amado. Nos dio una herencia como hijos suyos. Y por ahí del verso 14 yo les comentaba también que Dios nos escogió para ser su heredad, para ser un tesoro muy especial para Él. ¿Sí? Aparte de que nos da una herencia, nos escoge para su heredad. ¿Sí? Somos una heredad para Él muy especial. Ahora, las bendiciones del Hijo, igual en el capítulo 1, verso 7. Redención por su sangre. Recuerden que Dios nos redimió en ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. En el verso 7 nos perdonó, perdón de pecados. En el verso 9 nos dio a conocer el misterio de su voluntad, misterio que no había sido revelado antes. En el verso 13 fuimos sellados como garantía por el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo vino a sellarnos y a darnos la garantía de la esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Nuestra redención en la eternidad. ¿No es maravilloso, hermanos? Esto que estoy mencionando, eso Dios lo hizo para nosotros. Así es que imagínense qué posición tenemos. En el verso 14, fuimos sellados como posesión por el Espíritu Santo. Después de haber aceptado a Jesucristo, fuimos sellados como propiedad de Dios. Bendiciones para el cristiano mencionadas en Efesios 2. Verso 5. Cristo nos dio vida en Él. Estábamos muertos y solamente a través de ese sacrificio fue que nos dio vida. Muertos en delitos y pecados, que de ahí nadie puede sacar a nadie, hermanos. Solamente si salen de ahí, o las personas que salen, es porque es designio de nuestro Dios. En el verso 10, somos hechura suya. Somos hechos a imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos sentimientos, tenemos pensamientos parecidos a nuestro Dios. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Dios nos rescató y nos hizo sus hijos. El verso 19 dice, ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Nos rescató, nos llamó, nos hizo su pueblo, nos hizo sus hijos. El verso 20 del capítulo 2, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. El verso 22, edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esta es la teología del apóstol para la iglesia de Éfeso. Doctrina cristiana pura y verdadera. El apóstol Pablo nos da a conocer todas las verdades de la palabra de Dios en el momento en el cual fuimos rescatados. ¿De qué fuimos rescatados? Del pecado, hermanos, de la inmundicia donde vivíamos. Estábamos perdidos. Sin Cristo no éramos nada. Mas sin en cambio, por el favor de Cristo, tenemos vida eterna. Somos llamados al Evangelio, a la salvación, hermanos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Quisiera que leyéramos nuevamente nuestro pasaje, todos juntos, para que demos entrada a la segunda parte, como yo les mencionaba, de esta carta. En este caso está destinada a los efesios, ¿sí? Todos juntos, hermanos. Yo pues, preso, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Este es el pasaje donde vamos a meditar. Como les dije, yo espero que no les sea aburrido. Fíjense que tenemos que enamorarnos de la palabra de Dios, hermanos, para disfrutarla, lo que veíamos en el discipulado. La palabra de Dios tiene que ser una delicia, algo que disfrutemos al abrir las Escrituras. Y hay muchos libros, hermanos, que nos ayudan a comprender los pasajes, porque a veces solamente la lectura de la Biblia no alcanzamos a comprender, pero si nos apoyamos con los hermanos que han hecho favor de publicar
sus pensamientos y desarrollar bien la palabra de Dios, hermanos, es de verdad un manjar el estudiar la palabra de Dios. Y a veces la frustración de todos los que exponemos es de que nos quedamos limitados por a veces no almacenar tanta información, por estar empeñados en decir algo, pero la palabra de Dios es muy amplia, es bastante amplia. Entonces, yo considero que lo poco que podamos ver sea de grande bendición y como es el propósito del apóstol Pablo, que pongamos en práctica, que no nos quedemos solamente en el conocimiento, en la teoría. Todas estas bendiciones que acabo de mencionar, hermanos, son nuestras. El hecho de haber aceptado a Jesucristo, el hecho de haber renunciado al pecado, el apóstol Pablo menciona toda la serie de bendiciones espirituales, tanto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos bendiciones de parte de nuestro Dios Trino, ¿sí? Pero quiero iniciar con la primera palabra. Dice yo. ¿Quién está escribiendo? El apóstol Pablo. Yo, Pablo. Pues, esta palabra pues marca en todas las cartas del apóstol la transición de teología a práctica. Yo, pues, preso en el Señor. Generalmente cuando mencionamos que alguien está preso, significa que es por un castigo. Está pagándole a la sociedad un delito que cometió y así es como sancionan nuestras leyes a los infractores de la ley. Pero el apóstol dice, preso en el Señor. En este momento, Pablo estaba en Roma, preso, efectivamente, tras las rejas. Pero él no estaba preso por un delito. No lo consideraba así, aunque los romanos consideraban que andaba infringiendo la ley y por eso estaba preso. Pero Pablo dice, en el Señor. Pablo, desde que fue rescatado por nuestro Señor Jesucristo de andar cometiendo delitos en contra de los cristianos, él se hizo cautivo por voluntad propia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso él dice preso en el Señor. Y en muchas de sus cartas también, en la carta a Timoteo le dice, gózate en mis prisiones, porque para él era un gozo. Preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál vocación, hermanos? Ayúdenme a descifrar esta palabra. Dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En este caso le está hablando a la iglesia de Éfeso. Pero como es digno de la vocación. ¿Cuál fue la vocación? ¿Cuál fue el llamado, hermanos? ¿Alguien me puede ayudar? Yo sé que hay más de uno que sí lo sabe. ¿Perdón? En el caso de Pablo, sí, hermana. De hecho, Pablo fue el predicador de los gentiles, así se conocía el apóstol. Pero aquí le está escribiendo a la iglesia. ¿Cuál era el llamado a la iglesia o de la iglesia? Nos llamó a ser parte de su familia a través del evangelio. ¿Sí?
Dice que andéis como es digno de la vocación, transmite la idea de vivir conforme a la posición que uno tiene en Cristo. Quiero que veamos el llamado de Pablo en 1 de Corintios 9:19. No sé si me puedan apoyar. Bueno, vamos a 1 de Corintios 9:19. Dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Dice, me he hecho a los judíos como a judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Dice, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y sigue diciendo, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Este era el ministerio de Pablo, hermanos. Él fue llamado por nuestro Señor Jesucristo para predicar a los gentiles. Y ahí está una muestra de que el apóstol Pablo amaba tanto a su gente que se tenía que hacer al nivel social que tuviera cada persona para hablarle del Evangelio y llevarlos a Cristo. Quisiera que viéramos la posición de Pedro. Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. No pierdan de vista Efesios, hermanos, porque vamos a continuar ahí. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el llamado, hermanos. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Somos nación santa. ¿Por qué nos han hecho santos, hermanos? Por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, no por nuestros méritos, hermanos. Por nuestros méritos no seríamos nadie. Si hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, es que Él ya nos ha hecho santos. ¿Sí? Entonces, quisiera que me regresaran al versículo, hermanos. Dice, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este realmente es el llamado de Dios para todos sus hijos. Cada uno de ustedes, hermanos, eso que dice ahí, lo que está en la pantalla, eso es lo que son, hermanos, en Cristo, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sigamos con 1 de Pedro, capítulo 1, del verso 3 en adelante. ¿Qué dice? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo
de los muertos. Bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos hizo renacer. Nacimos de nuevo, hermanos. Ya estábamos vivos, pero en el pecado, en la inmundicia. Y a través del sacrificio de Jesucristo renacimos nuevamente. Y ahora dice que hemos renacido para una esperanza. ¿Cuál es la esperanza, hermanos? Nuestra redención en la vida eterna. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Ahora veamos, y ya entendimos que fuimos llamados para la redención de la vida eterna, fuimos llamados a través del Evangelio, pero tenemos que anunciar esas virtudes, ¿sí? ¿Con qué características? Ahí están las características. Dice, con la humildad, mansedumbre y paciencia. La humildad es la virtud cristiana más fundamental y es la cualidad del carácter que Dios manda en la primera bienaventuranza, Mateo 5:3. El hermano que yo lo vea dormido, hermanos, le voy a hacer preguntas, así es que abusados, pónganse en oración porque dijimos que es una exposición corta, pero tenemos que entenderla, tenemos que vivirla. Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es la humildad. Los pobres en espíritu. ¿Qué significa humildad, hermanos? Es andar por debajo de lo que nosotros creemos que somos. Ser humildes, ser serviciales. En Santiago 4:6, ¿qué tenemos? Dice, pero Él da mayor gracia. Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo contrario de humildad, recuerden que es orgullo. Y el ángel que fue hecho el más hermoso, el ángel que era el consentido de Dios, cometió un pecado. ¿Cuál fue, hermanos? El de quererse sentir como Dios. Y fue expulsado del cielo para habitar en la tierra. Entonces, el orgullo es lo contrario de humildad. Adán y Eva cometieron también el mismo pecado, el orgullo, quererse sentir igual a Dios, pero fracasaron también, hermanos. Entonces, el orgullo en la vida de un cristiano no es sana, no se debe practicar, ¿sí? Tenemos que ser humildes. Veamos la humildad de Cristo, Filipenses 2:7-8. Filipenses 2:7-8. Dice así la palabra de Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo, hermanos? Se humilló.
Y ahí está un ejemplo, hermanos, de parte de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros practiquemos esa humildad. Él tenía una posición suprema, una posición de Dios. Dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Y bajó a la tierra, hermanos, a hacerse como cualquier ser humano, para demostrar que podemos llevar una vida íntegra, una vida dependiente de nuestro Dios, una vida de humildad. Y humildad significa que tenemos que depender de Dios, hermanos. Esa es la humildad de un cristiano, estar dependiendo de nuestro Dios. Por eso la oración debe ser constante y sin parar. Siempre debemos estar dependiendo de nuestro Dios. Eso es reconocer nuestra condición de ser humano y saber que por nuestras propias fuerzas no vamos a llegar a ningún lado. Necesitamos de nuestro Dios. Y es lo que nos invita este pasaje con relación a la humildad. Veamos también Santiago 4:6, ¿qué nos dice? Dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nuevamente, hermanos, ya lo habíamos leído y nos pide que seamos humildes. Vamos a la siguiente palabra que es mansedumbre. Es un producto inevitable de la humildad y se refiere a un espíritu tranquilo, con emociones y mente bajo control. Esto, recuerden que ya lo vimos en el libro de Filipenses, los frutos del espíritu. Quienes hemos estado atentos a las predicaciones, ya debemos estar practicando todas estas este fruto, porque no es mucho, es un solo fruto del Espíritu, ¿sí? La humildad, la mansedumbre, la paciencia. Entonces, solamente Pablo aquí nos hace un recordatorio, ¿sí? Que tenemos que poner en práctica estas virtudes para agradar a Dios, para andar como Él quiere que andemos. Veamos Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 11:29 también dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuevamente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Gálatas 5:23 también hace referencia a la mansedumbre. Dice, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. O sea que nadie nos puede acusar por ser mansos, por tener templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Y hay otra palabra más, hermanos, que es paciencia. Dice, en griego su equivalencia es longanimidad y se refiere a una paciencia resuelta que es el producto de la humildad y la mansedumbre.
Primera de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Santiago 5:10. Este tema de la paciencia, hermanos, en la iglesia principalmente tiene que ver con que al ser sido llamados por el Evangelio, hermanos, no todos tenemos la misma estatura en conocimiento. Hay algunos hermanos pequeños en estatura en cuestión de conocimiento, por lo tanto tenemos que alentarlos, tenemos que ayudarles, tenemos que apoyarles en el crecimiento del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hacen referencia con relación a un niño cuando está pequeño y quiere comer, ¿qué hace? Llora, hace berrinche. ¿Y qué hacemos? Atenderlo para que él vaya creciendo y llegando a cierta estatura ya puede caminar solo, puede empezar a depender por sí solo. Entonces es lo mismo en la iglesia, hermanos. Tenemos que actuar con paciencia. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Eso dice Santiago. Si hablamos de los profetas, hermanos, de una familia salía un profeta, pues resulta que ni los profetas eran aceptados en su familia por lo que profetizaban. Eran odiados. A veces los hermanos, el mismo papá decía, vete de la casa, tú estás trayendo maldición y no nada más a la familia, al pueblo. Y ellos con paciencia soportaron todos esos desprecios y aferrados a Dios, siguieron proclamando lo que les había sido dado para profetizar, hermanos. Esa es una paciencia de mucho aguante. Entonces estamos obligados a seguir estos ejemplos, hermanos, porque ya tenemos una posición muy especial en Cristo. La humildad, la mansedumbre y la paciencia se reflejan en un amor benévolo y aguantador a los demás que se expresa de forma continua e incondicional. Ahora vamos al versículo 3. ¿Qué dice? Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra... Perdón, estoy en Tesalonicenses. Versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Parte de este versículo es el título de nuestra lección. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, prestos, disponibles, dispuestos, hermanos, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad concedida por el Espíritu a todos los creyentes verdaderos ha creado el vínculo de la paz, aquel lazo espiritual que rodea y liga a todos los que permanecen al pueblo santo de Dios. Este vínculo perfecto es el amor. Observen, hermanos, cómo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No está invitando a que contribuyamos a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
¿Qué podemos nosotros contribuir a la unidad del Espíritu? Nada, hermanos. No busquen porque no podemos aportar nada. Este es un don perfecto que ya el Espíritu Santo nos dio. Pero sí tenemos una responsabilidad de mantener unidos, de mantenernos unidos en el vínculo de la paz. ¿No es maravilloso esto, hermanos? ¿Ustedes creen que si dejamos de venir a la iglesia estemos contribuyendo a la unidad del Espíritu? En lo absoluto, hermanos. Dice la palabra de Dios que después de haber confiado, después de haber creído en el Evangelio, aceptado a Jesucristo, fuimos unidos a su cuerpo. Si como miembros del cuerpo de Cristo nosotros nos quedamos en casa, nos volvemos a alejar de la iglesia, ¿ustedes creen que estemos contribuyendo a la unión del Espíritu? Por eso es necesario que cada creyente, que cada hijo de Dios, que cada miembro del pueblo escogido de Dios esté contribuyendo, esté solícito, esté presto en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Acabo de decir que no contribuimos en nada, pero sí tenemos la obligación de estar prestos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, es necesario, hermanos, que seamos responsables con la posición que Jesucristo ya nos dio. Que seamos responsables con la posición que el Espíritu Santo nos da. Con la posición que el Padre ya nos dio como pueblo suyo, como pueblo escogido, como hijos, como herederos, como coherederos y como herencia suya. Estamos obligados, hermanos, a compartir también ese evangelio con el cual nosotros fuimos salvos. Es que yo no sé predicar, es que a mí se me dificultan, es que yo no tengo palabras. El Señor nos usa, hermanos, de diferentes maneras. Recuerden a Moisés, cuando fue destinado a guiar al pueblo de Israel. Él era tartamudo, yo no sé cuántos hay tartamudos acá, hermanos. Y él tenía miedo de que se burlaran de él. Mas sin en cambio Dios lo usó y a través de muchos años guió a su pueblo de Israel a través del desierto para llegar a la tierra del Canaán. Entonces no hay limitaciones, hermanos. No hay pretextos. Si usted ya ha sido salvo, si usted es hijo de Dios, si usted ha comprendido todas las bendiciones espirituales que tenemos en la vida eterna, tenemos que ser agradecidos con nuestro Dios y compartir el Evangelio. Es a lo que hemos sido llamados, a una salvación a través del Evangelio. Pero no nos quedemos ahí, hermanos. Esta es la empresa de nuestro Dios, el salvar a la humanidad. El Señor quiere que nadie se pierda, que todos conozcan el Evangelio. Y si alguien tomó la decisión de no ser salvo, hermanos, que no se quede sin haber escuchado el Evangelio. Que vamos a ser despreciados, vamos a ser ofendidos, vamos a sufrir muchas consecuencias por compartir el Evangelio, hermanos. Pero, ¿qué creen? Que eso tiene una paga. Es una corona más que va a usted a obtener para usted, para que podamos adorar a nuestro Dios allá en la eternidad. Entonces, tenemos que compartir el Evangelio, tenemos que ser responsables de nuestra salvación.
Dice, la unidad concedida por el Espíritu a todos los creyentes verdaderos ha creado el vínculo de la paz, aquel lazo espiritual que rodea y liga a todos los que permanecen al pueblo de Dios. Este vínculo perfecto es el amor. Lo podemos ver en Colosenses 3, 14 al 16. Me da gusto, hermanos, que vayan corroborando las citas. Pude haber cometido alguna equivocación y si hay equivocación me corrigen. Dice, y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a las que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahora vamos al versículo 4. Y del 4 al 6, dice en este pasaje, Pablo enumera las áreas particulares de la unidad: cuerpo, espíritu, esperanza, Señor, fe, bautismo, Dios y Padre. Está enfocado en la Trinidad. Versículo 4. Un cuerpo. ¿Quién es el cuerpo, hermanos? ¿A quién se está refiriendo? A la Iglesia Universal. Todos aquellos quienes han sido redimidos están puestos en una iglesia. Y esa iglesia, llámese de la denominación que sea, si son salvos, pertenecen al cuerpo de Cristo. Hago esa aclaración. Si son salvos. Esa es la iglesia. Dice, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Dice, la iglesia, el cuerpo de Cristo, se compone de cada creyente, desde el Pentecostés, sin distinción alguna, por la obra divina realizada por aquel quien es un espíritu. 1 Corintios 12, 11. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí también habla de los dones. Pero ¿qué dice? Un mismo Espíritu. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cuando los miembros de una iglesia no se concentran, no se reúnen, pues el cuerpo de Cristo local queda incompleto, ¿verdad? Usted ha decidido seguir a Cristo, trate de no fallar, hermano. Reúnase. Porque reuniéndonos estamos estamos guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No contribuimos en nada. Estamos guardando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo es la iglesia de Cristo. Una esperanza. Dice, este es el juramento de la palabra de herencia eterna que es dada a cada creyente y sellada en cada creyente por el Espíritu de Dios. ¿Cuál es la esperanza? Nuestra redención en la vida eterna. Vean cuántas cosas tenemos en común. Y eso es lo que nos une, hermanos. Cada uno de ustedes tiene diferente posición social. Cada quien es distinto uno con el otro.
No hay similares, hermanos. Pero tenemos en común eso, el Evangelio. Y es maravilloso cómo el Espíritu Santo logra reunirnos para que mantengamos el vínculo de la paz. Es hermoso, hermanos. Y en eso no tenemos nosotros nada que hacer. Solamente debemos de mantener responsablemente la unidad del Espíritu. Entonces, si estamos unidos, se prohíbe estar hablando mal de los hermanos, estar hablando mal unos de los otros. Porque entonces ahí sí estamos destruyendo la unidad. Se prohíben los chismes, se prohíben los señalamientos. Dice la palabra de Dios que si alguien tiene algo contra su hermano, vaya y lo arregle. Entonces, tenemos que hacer uso de todas esas herramientas para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No debemos andar peleando, hermanos. Debemos de tener unidad. Por eso el apóstol Pablo le dice a los efesios, ya que conocen su posición en Cristo, ahora tienen que practicarla, llevarla a la práctica, hermanos, porque después de tanto conocimiento bíblico podemos caer en el pecado que cometieron los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Unos expertos en el conocimiento de la ley, pero nunca lo pudieron llevar a cabo. A ellos no les podían enseñar la Torá, porque la conocían de al revés al derecho y era toda una universidad que estaba dedicada al conocimiento, pero no la podían practicar, hermanos. ¿Sí? De hecho, andaban buscando a Jesús en qué se equivocaba de acuerdo a la ley para aprenderlo, porque esa era su misión, que su estructura religiosa no se destruyera. Pero lo que no sabían, que Jesús era quien había dictado la ley. No lo entendieron así, hermanos. Ok, entendiendo que es la esperanza, el cuerpo, dice un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es vuestra vocación? El llamado al Evangelio, el llamado a nuestra salvación, hermanos. ¿Sí? El versículo 5, un Señor. Vamos a ver qué dice Romanos 4:12. Dice, y Padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Romanos 10:12. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Recordemos que nuestro Dios unió al pueblo judío y al pueblo griego. No había relación entre ellos. Unos practicaban la circuncisión y los otros no, y eran enemigos socialmente, ¿no? Porque unos no hacían lo que los otros hacían y eran enemistados por diferentes formas de pensar. Pero Dios, que es un solo Dios para judíos y para griegos, nos unificó. Dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan.
un Señor, una fe. Judas 1:3. De hecho, nada más es un capítulo de Judas. Está antes de Apocalipsis. Si lo quieren buscar. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa es la recomendación, hermanos. Por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortaos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 5 de Efesios 4 dice, un bautismo. ¿A qué bautismo se está refiriendo, hermanos? Dice, una referencia probable del bautismo en agua que viene después de la salvación y que también en su confesión pública de fe en Jesucristo, el bautismo espiritual por el cual todos los creyentes son introducidos en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el primer bautizo? El bautismo espiritual, el sello del Espíritu Santo. Después de haber confesado nuestros pecados, después de haber creído en Cristo, somos sellados como propiedad de Dios a través del Espíritu Santo. Ese es nuestro primer bautizo. El segundo bautizo es el testimonio de fe que hemos tenido en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno lleva al otro. Entonces, si usted hace público su fe en Jesucristo, baja a las aguas bautismales y le dice a la iglesia, yo también soy hijo de Dios. Con nuestros privilegios, con nuestras obligaciones como hijo de Dios. ¿Cuáles son los privilegios? Ya los vimos. El Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo nos ha dado bendiciones espirituales en la eternidad. Esos ya son suyos, hermano. Pero mientras estemos en la tierra tenemos nuestras responsabilidades. ¿Sí? ¿Cuáles son? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Contribuir con nuestra iglesia, asistiendo puntualmente, tomando y haciendo uso de los dones de las cuales Dios nos ha dotado. Todos somos diferentes, pero somos miembros del mismo cuerpo de Cristo. Cada quien tiene sus dones distintos. No los retengan, hermanos, porque de eso también vamos a rendir cuentas. Entonces, pónganlos en práctica. No importa el tamaño que sea. ¿Sí? A veces creemos que el hecho de barrer el templo es una carga, es pesadísimo, hermanos. Pero es un don del cual vamos a rendir cuentas. Entonces, hagámoslos con amor. Los hermanos de la cabina tienen una responsabilidad también muy grande, hermanos, de estar publicando verdades en las redes sociales. A través de ellas también muchos que buscan la sana doctrina nos están viendo. Los músicos, es un don espiritual también, hermanos. Tienen que practicarlo y agradar a nuestro Dios a través de los instrumentos. Quienes venimos, cantemos con gozo al Señor. Eso es llevar a la práctica lo que realmente somos. Somos adoradores de nuestro Dios. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Dice, porque en un solo espíritu fuimos bautizados, en un solo cuerpo, sean judíos o griegos. Eso lo encontramos en 1 Corintios 12:13. Un Dios
Versículo 6. Ya casi acabamos, hermanos. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Dice, esta es la doctrina básica de Dios que se enseña en las Escrituras. Deuteronomio 4:35. A ver si nos apoyan. Deuteronomios 4:35. ¿Recuerdan de Oye Israel? Dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Un solo Dios, hermanos. Seis, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Un solo Dios. 32:39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Quién es? Nuestro Dios. Dios es por todos, Dios es en todos. Entonces, ¿cómo aplicamos esta enseñanza a nuestras vidas, hermanos? ¿Cómo nos estamos comportando de acuerdo a la posición que nuestro Salvador nos ha dado? ¿Realmente estamos viviendo una vida de acuerdo a su voluntad? ¿Nuestros actos en la sociedad están marcando la diferencia, hermanos, o solamente en la iglesia nos comportamos como cristianos? Hágase esa pregunta, hermanos. El evangelio en algunas iglesias está desprestigiado. Y a eso no fuimos llamados, hermanos. Fuimos llamados a mantener con urgencia la unidad del Espíritu. Ese don perfecto que Dios nos ha dado, que es nuestra salvación. ¿Ya somos salvos, hermanos? Trabajemos para nuestro Dios. ¿Se le dificulta a usted darle el mensaje de salvación a su amigo, a su amiga, a su familiar? Tenemos que ser diligentes en leer las Escrituras, hermanos. De ahí nos va a salir sabiduría. Y de ahí vamos a poder compartir el plan de salvación. Dios no quiere que nadie se pierda, hermanos. Y ese es el interés primordial de nuestro Dios. Ya somos salvos. Nuestras vendas de los ojos espirituales fueron quitadas. Entonces, contribuyamos a ese plan que tiene nuestro Dios de que todos se salven. Y sin duda, de esa manera también vamos a agradar a nuestro Dios. Yo quisiera, hermanos, que todos nos creyéramos eso que Pablo escribe en la primera parte de este libro a los Efesios, de esta carta que escribe a los Efesios. Y quiero decirle, hermanos, que todo el Nuevo Testamento, a excepción de 3 o 4 libros, toda la escritura del Nuevo Testamento está destinada a las iglesias. Y es maravilloso estudiar la palabra de Dios y ver cómo se están refiriendo a lo que una iglesia debe tener. Entonces, puestos de pie, hermanos, yo espero que este mensaje de parte de nuestro Dios sea de grande bendición. Y
podamos llevar a nuestras vidas prácticas, a nuestra vida cotidiana este mensaje, que lo practiquemos, hermanos, porque es necesario, es urgente. El tiempo se está terminando, hermanos, y no podemos empezar de nuevo ya que tenemos un buen trecho avanzado. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora nuevamente, Señor, por el privilegio, Señor, de ser instruidos a través de tu palabra. Señor, mira nuestras necesidades, mira nuestras condiciones en las que nos encontramos, Padre. A veces son más importantes nuestros intereses personales, terrenales, materiales, Señor. Y estamos olvidando nuestras riquezas espirituales. Padre, queremos que tú nos ayudes a partir de este día, Señor, y podamos cada día que vivamos reconocer, Señor, que tú nos has escogido de entre la sociedad pecaminosa, Señor. Tú nos has escogido, nos has rescatado de este mundo lleno de maldad y nos has puesto en un lugar privilegiado, en el lugar donde nuestro Salvador, tu Hijo amado, Señor, está. No lo merecemos, Señor. No lo merecemos. Y te damos gracias, Dios, por tener misericordia de nosotros. Señor, enséñanos a ser humildes. Enséñanos, Señor, a practicar la mansedumbre, el amor, Señor. Padre, mira cuánta necesidad tenemos como iglesia, Señor, de mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Queremos tener un mismo pensamiento, queremos tener una misma fe. Queremos, Señor, que tú nos guíes a través de tu Espíritu Santo a ser agradables delante de ti. Dios, estamos en tus manos. Te pedimos de tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén. Amén.